todos y muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva propuesta informativa que empieza desde este momento. Sí, Mariux, sí, amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches. La suma de esfuerzos entre Gamavisión y Ecuador TV se consolida en Telediario, el servicio informativo más grande del país. Y lo ponemos a su consideración reiterando nuestro compromiso de pensar siempre primero en la ciudadanía. Con calidad, veracidad y pluralidad. Bienvenidos, iniciamos con los titulares. El vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Polit y otros 10 procesados por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht fueron llamados a juicio. 270 brigadas recorrerán el país para atender a 435,000 personas con algún tipo de discapacidad. Hoy se presentó el programa Las Manuelas. Al conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, se impulsan campañas para prevenir y atender la enfermedad. En lo internacional, 5 muertos deja un tiroteo en la escuela de California. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, es llamado a juicio por presunta asociación ilícita junto a 12 personas más. Este es el primer proceso dentro del caso Odebrecht en pasar a esta etapa. Más de 3 horas duró la lectura de la resolución del juez Miguel Jurado en la que dictó el auto de llamamiento a juicio en contra de los 13 procesados por presunta asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. Sobre la base de casi 180 elementos de convicción presentados por la Fiscalía con relación a los procesados, tendrá que pasar el expediente a un tribunal penal para que con base a los elementos de convicción y las pruebas presentadas por Fiscalía, ese tribunal penal imponga la sentencia que corresponde. El juez indicó que existen presunciones ciertas de la participación en el grado de autores de los implicados en el delito. Según Fiscalía, el vicepresidente habría recibido sobornos de la constructora brasileña a través de su tío Ricardo Rivera, quien supuestamente acordó con José Conceizao Santos el pago de comisiones, entre el 1 y 1.3% del monto total de cada contrato. En total habría recibido 13.5 millones de dólares en transferencias y en efectivo. La inocencia estaba clara, no hay ninguna prueba en contra del vicepresidente, ninguna. Y eso lo vamos a seguir alegando en esta etapa nueva de la audiencia de juicio. Hay ciertos vacíos que van a ser objetos de aclaración y o ampliación en su momento oportuno. El juez además ratificó las medidas cautelares para los procesados y se dictaminó otras acciones para garantizar la devolución del dinero obtenido en este ilícito. Se ordena el comiso tanto de los bienes nacionales como de los bienes internacionales. El magistrado no aceptó el pedido del acusador particular César Montúfar, quien pidió el testimonio del exmandatario Rafael Correa y del procurador Diego García dentro del proceso. Nosotros discrepamos de la decisión del juez. La etapa de juicio queda suspendida para 4 de los procesados por encontrarse prófugos de la justicia ecuatoriana, entre ellos el excontralor Carlos Polit. Olga Velasco, Telediario. Pero, ¿qué implica el llamamiento a juicio contra el vicepresidente Jorge Glass? ¿Perderá su cargo? Valeria Villarruel nos explica la situación que enfrenta la autoridad. Jorge Glass es el primer vicepresidente en la historia del Ecuador que se enfrenta a un juicio en el desempeño de sus funciones. Ha habido 2 casos en que el vicepresidente fue acusado, el uno Alberto Dajic y el otro el vicepresidente de Velasco Ibarra, pero que no llegaron al proceso penal como tal. Tras la decisión del juez Miguel Jurado Favara, ¿Glass podría ser destituido de su cargo? Los derechos políticos de Jorge Glass y otros no se suspenden por un auto de llamamiento a juicio. Si es que se cumplen los 3 meses, habrá ocurrido la circunstancia de abandono definitivo y entonces el presidente Moreno podrá enviar la terna. Ante una eventual destitución de Jorge Glass, ¿él podría ser vinculado a investigaciones por otros delitos? Los nuevos procesos que se le vendrían en su contra por los delitos de cohecho, de peculado, en virtud también del informe de la Contraloría, en el caso Singue, ya no requerirían de autorización legislativa. Según los juristas Rafael Ollarte y Santiago Guarderas, en la etapa de juicio se presentarán las pruebas ante el Tribunal Penal que indiquen el cometimiento del delito. Se van a escuchar los testigos, los peritos, se van a exhibir los documentos y luego de lo cual el tribunal
emitirán sentencia. Y añade que una sentencia condenatoria contra Glass involucraría una destitución de su cargo como vicepresidente. Pero ¿cuál sería la pena como autor de delito de asociación ilícita? Desde los 3 años hasta los 5 años para los autores. Según los juristas, hasta el 2 de diciembre, el tribunal deberá dictar sentencia en este caso. Valeria Villarroel, Telediario. Y precisamente para analizar este tema, esta noche nos acompaña en el estudio el experto en Derecho Penal, Stalin Ras, abogado. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Abogado, el juez Miguel Jurado acaba de llamar a juicio penal al vicepresidente Jorge Glass y a otros 12 procesados. ¿Cuáles son las otras etapas que continúan? Bueno, de aquí tiene que venir la notificación por escrito de la decisión que hoy ha anunciado de manera verbal el juez Jurado, y luego hay 3 días para que las partes pidan aclaraciones o ampliaciones. Luego de lo cual, resueltas esas aclaraciones y ampliaciones, tiene que enviarse el proceso para que se sortee a un tribunal penal que se hará cargo de la etapa siguiente, que es la etapa del juicio propiamente dicha. En esa etapa deben estar presentes todos los procesados, sus abogados defensores, y ahí es donde se realizan todas las pruebas. Ahí es donde se va a contradecir si los testimonios tienen o no validez, si los documentos y las pericias también son idóneamente practicadas. A partir de eso, los jueces de ese tribunal emitirán una sentencia en la que establecerán si hay culpabilidad de uno o varios de los procesados o si ratifican, confirman el estado de inocencia de uno o varios de ellos también. Bueno, y de hecho se ha confirmado ya en este momento que existen aproximadamente 180 elementos de convicción. Sin embargo, existen 4 procesados, 4 personas, el cual se ha estancado un poco este proceso, que se encuentran prófugos, entre ellos el excontralor Carlos Polit. ¿Qué va a suceder con él? Sí, para los prófugos del proceso, este proceso de asociación ilícita está suspendido porque no es de aquellos que establece la Constitución y el Código Penal como posibles de ser juzgados en ausencia. Entonces, mientras ellos no estén presentes acá en el juicio y asistan a la audiencia de juzgamiento, para ellos no se podrá procesar esta etapa. Para el resto de los acusados sí. Lo que se ha anunciado es que para ellos, los que están prófugos, el Estado va a adelantar procesos de extradición con el propósito de que los estados donde ellos están residiendo en este momento nos lo envíen acá para poder realizar ese juzgamiento. ¿Estaría entonces el proceso de extradición Carlos Polit, el excontralor? Efectivamente, no solamente por este proceso, hay un proceso anterior que es el caso de concusión, donde la Fiscalía ya ha pedido que la Corte Nacional de Justicia adelante el proceso de extradición. Ya sabemos, sin embargo, que los procesos de extradición con los Estados Unidos son harto complicados. Ahora, muchos se han de preguntar, ¿qué va a suceder con el cargo de vicepresidente de la República ahora que Jorge Glass ha sido llamado a juicio? ¿Se puede declarar en abandono de cargo? No, esas son dos cosas independientes, corren independientemente. El señor Glass está usando los 90 días que la Constitución le permite para ausentarse temporalmente del cargo. Pase lo que pase con el juicio penal, una vez concluidos los 90 días, esa ausencia temporal se convertirá en definitiva. Y al convertirse en definitiva, el presidente de la República está en facultad de enviar la terna a la Asamblea Nacional para que se designe al reemplazo definitivo del señor Glass, independientemente de lo que pase en el juicio penal. En el juicio penal, mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del señor Glass, él todavía sigue teniendo la capacidad de ser vicepresidente de la República, no ha incurrido en ningún impedimento. Solo cuando la sentencia en contra de él esté en firme, entonces sí, por efectos de que así lo establece el Código Penal, se produce una inhabilidad para ocupar cualquier cargo público y él dejaría de ser vicepresidente. Pero claramente esto va a ocurrir después de que pasen esos 90 días en los que él está ausente por efectos de la prisión preventiva que está soportando. ¿Y cómo debería actuar el CAL, por ejemplo, una vez que ha sido llamado a juicio el vicepresidente Jorge Glass? Bueno, el CAL también esa es una cosa independiente. El juicio político es también independiente del juicio penal. Lo que pasa es que tantos elementos se van sumando que para el juzgamiento de la responsabilidad política, que es una responsabilidad de confianza en el funcionario, todo esto va sumando. El juicio penal, el tema de la Contraloría, el pedido de la Contraloría y también, por supuesto, el juicio político presentado por un grupo de asambleístas. Entonces, el CAL lo que tendrá que hacer es verificar si la acusación que le han presentado el grupo de asambleístas reúne los requisitos y enviarlo a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga su dictamen de admisibilidad. Pero no tiene nada que ver el enjuiciamiento penal del señor Glass con el juicio político. Son dos cosas que corren de manera independiente. Muy bien, abogado, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Nosotros continuamos con más noticias con Valeria Mena. Sí, Mariuxi, entre tanto, la decisión del Comité de Ética de Alianza País de suspender a 9 dirigentes nacionales profundiza la crisis interna del movimiento.
Y es que para nadie es un secreto por lo que atraviesa la organización que ha dominado la escena política de los últimos años. Es evidente que tenemos una fractura política. Doris Solís junto a Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño son 3 de los 9 dirigentes suspendidos por el lapso de 6 meses en su calidad de adherentes. Esta decisión es consecuencia del anuncio de la dirigencia nacional del pasado 31 de octubre, donde promovieron la destitución de Lenín Moreno como presidente del movimiento. Debía tener el derecho a la legítima defensa y no hicieron eso. La resolución fue adoptada por el Comité de Ética liderado por Mari Verduga, ex asambleísta y actual gobernadora de Santo Domingo. Rivadeneira desconoce esa decisión. El 31 de octubre tomamos algunas resoluciones, entre ellas la primera resolución fue la de destitución de la señora Mari Verduga de la coordinación de la Comisión de Ética. Pero para Elizabeth Cabezas, el Comité de Ética de país se encuentra en pleno derecho de adoptar esas medidas y advierte que a los militantes aludidos no les queda otro camino que aceptar la sanción. Ellos deben acatar esta resolución al amparo de lo que justamente el reglamento orgánico de Alianza País estipula. María José Carrión, hoy identificada con el estilo de gobierno de Lenín Moreno, avala lo resuelto por el comité. Hay reglas del juego que se plantean que son reglas clarísimas. Pero ¿cuál sería la vía para resolver las diferencias? Hay quienes apuntan a una convención nacional. Esta semana tenemos dirección nacional, ahí se definirá la fecha y la metodología para la convención nacional. Creemos que eso es lo pertinente en estos momentos. ¿Asistir a esta convención que anuncia Gabriela Rivadeneira y Doris? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que anuncian y vamos a saber en base a qué lo hace. Todo esto con la dirigencia y la militancia partida en dos. Alexis Moncayo, Telediario. Ambientada en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora veremos si puede salir. Una historia de amores imposibles, traición y venganza. Este hombre debe desaparecer. Regresa a la pantalla de Ecuador TV. Tierra Indomable. De lunes a viernes, 23:30. En Navidad, sorprende. Contrata tu plan de internet de 5 megas de velocidad y telefonía para tu hogar desde $28.81 mensuales y obtienes llamadas ilimitadas a fijos y móviles. CNT, lo que eres. Avanzar es mucho más que desplazarse. Es estar dispuesto a hacer cada vez más. Cuando decides ver, escuchar y sentir tu provincia, significa que has decidido crecer. Juntos construimos el camino. Ingresa a www.pichincha.gov.es y conoce todo lo que estamos haciendo para lograr una mejor provincia. Prefectura de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Los protagonistas de la política nacional son noticias y responden a las inquietudes de la ciudadanía. ¿Cuál es su criterio? Quería saber si la reforma... ¿Y cómo sortear el... Frente a los medios, todos los miércoles 20:30. Empezamos con una deliciosa pizza. Ok. La Embajada de Italia en Ecuador y Fundación El Triángulo presentan todo el sabor de Italia en un solo lugar. Festival Gastronómico Cultural Italianísimo. Domingo 19 de noviembre en la sede de la Embajada de Italia. Entradas a la venta Fresh Flow. Auspicia. Los instrumentos. Los equipos. Y las mejores voces del escenario nacional. Están listos para la nueva temporada de Autores en Vivo. Estreno hoy a las 22 horas. Los mejores músicos. Las canciones de amor tienen que ser auténticas. Realmente es una expedición la música, ¿no?
Y vamos a comer a lo de Beto que no es guacamole. Los músicos somos autistas con mucho swing. Se podría decir que volvés al lugar de la felicidad. En un solo lugar. Musicales. Todos los viernes 22 horas. Estamos de regreso con más información. El fortalecimiento y la sostenibilidad de la misión Manuela Espejo es lo que busca el Gobierno Nacional. En ese contexto, la misión Manuela, la presentación oficial de las Manuelas. Les contamos. La misión Manuela Espejo fue la carta de presentación del trabajo que como vicepresidente Lenín Moreno realizó en beneficio de las personas con discapacidad en el Ecuador. Una labor nunca antes vista que incluso fue replicada en 9 países. Ahora como jefe de Estado, recuerda cómo el olvido histórico de todos motivó este sueño. Que las personas con discapacidad no votan, no aportan votos, que equivocados estaban. Un olvido que el primer mandatario considera regresó cuando la inversión en estos programas sociales pasó de 306 millones de dólares entre 2007 a 2013 a 56 millones en 2017. Para decirle a las personas con discapacidad, no te hemos olvidado. Ahora más que nunca estás presente en nuestro pensamiento, en nuestro cariño, en nuestro deseo de realización y acciones. Que por eso ahora la misión vuelve. 328 brigadistas conocidas como las Manuelas serán las encargadas de recopilar la información. Las Manuelas son un equipo comprometido con el desarrollo social de nuestro Ecuador. El país, señor presidente, vuelve la mirada a quienes más lo necesitan. El objetivo, cubrir las necesidades de 420.000 ecuatorianos con discapacidad. El lanzamiento oficial fue en Ibarra, donde previamente una multitudinaria movilización encabezada por el presidente de la República dio la bienvenida a las Manuelas. Con José Luis Rodríguez, Alex Llanos, Telediario. Revisamos más información. 8 millones de dólares adeuda el Estado a TAME desde la administración anterior por concepto de vuelos presidenciales y desplazamientos de personal de ministerios. La empresa pública anunció el nuevo modelo de gestión que, según sus autoridades, permitirá recuperar su rentabilidad para el 2018. La empresa pública TAME se apresta a despegar del declive financiero en el que quedó sumida en los últimos años. Para devolverle rentabilidad, sus administradores anunciaron un nuevo modelo de perfeccionamiento empresarial enfocado en 5 ejes: ámbito financiero, de talento humano, empresarial, social y comunicacional. Tenemos la responsabilidad de maximizar la rentabilidad y minimizar todo riesgo de pérdida. Actualmente TAME cuenta en su nómina con más de 1.400 personas. 80 de ellas serán desvinculadas en el primer trimestre del 2018. Un director no puede tener 25 personas dándole resultados, porque se pierde la información, se pierde la gestión, se pierde la rapidez de la toma de decisión. La empresa también inició un proceso de venta de inmobiliarios valorados en más de 4 millones de dólares para tener fondos propios. Queremos recuperar todos los aviones que tenemos, devolver los que no nos sirven, mejorar la antigüedad de los aviones que tenemos. Nosotros tenemos la obligación de rentabilizarlas, por lo menos de mantener el punto de equilibrio entre ingresos y gastos. Respecto a la seguridad, el gerente de TAME aclaró que la compañía cumple los estándares internacionales y su calidad va mejorando. Todos nuestros procesos se cumplen con seguridad y calidad. Nunca jamás se puede pensar que nuestra compañía tiene falta de seguridad. Eso es un absurdo. La única aerolínea ecuatoriana se encuentra ahora en un proceso de recuperación de cartera. Desde hace 2 años, el Estado le adeuda cerca de 8 millones de dólares por concepto de vuelos presidenciales y desplazamientos de personal de ministerios. Ubel Onofre, Telediario. Y en otro tema, los cambios propuestos a la reforma tributaria responden a una política de diálogo y apuntan a fomentar la inversión en el país. Así lo detalló la ministra de Industria, Eva García. El sector privado también reacciona.
A criterio de la ministra de Industrias, Eva García, las modificaciones presentadas la víspera al proyecto de ley de reactivación económica permitirán atraer inversión. Y recuerda que también existen incentivos. Son los que mantiene el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. Son ventajas sobre todo en la tributación, en aranceles, en todo aquello que implica la cantidad de importación de materia prima o maquinaria que requieren las empresas. Desde el sector empresarial se mira con beneplácito los cambios anunciados por el primer mandatario. Sin embargo, destacan la necesidad de otro enfoque. Solo miran el tema fiscal, no están viendo la parte productiva, que esto es de que se genere inversión, de que se genere empleo, de que haya crecimiento económico. Para el analista Pablo Dávalos es necesario desarrollar estrategias que apoyen a la microempresa, que constituye el 80% del sector productivo a nivel nacional. Faltan políticas de integración, de articulación con otros sectores, faltan políticas de liquidez, faltan políticas de mercado interno. Hay que también tratar de tener un poco de justicia tributaria. La ley trata de establecer esos términos. Con ello, añade, el Ecuador continuará en una proyección de crecimiento económico superior al 2% para el próximo año. Olga Velasco, Telediario. Y desde la Asamblea Nacional, legisladores consultados consideran que los cambios anunciados por el Ejecutivo son una señal de que se acogen las observaciones del sector productivo. Entre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo consta la eliminación de la responsabilidad que los accionistas de una empresa asumirían sobre las obligaciones que genere la administración, lo que a criterio del sector empresarial era una medida que ahuyentaba la inversión. Porque es absurdo que un ciudadano que hace una inversión absolutamente legítima, por supuesto, pueda ser responsable tributariamente de lo que hacen otros. Se da un paso atrás en cuanto a la iniciativa que modificaba la declaración del impuesto a la renta, de acuerdo al número de cargas familiares. Creo que es un avance importante. Hay algunos otros temas que también nos preocupan, sobre todo en lo que tiene relación con el dinero electrónico. El presidente anunció el incremento del monto para la deducción de gastos personales en caso de enfermedades catastróficas y el aumento del valor de los retiros mensuales en efectivo, a partir del cual se aplicará la tasa de contribución para salud, que en principio era de $4.000. Hay cosas que nos parecen valiosas y hay que sostener, hay cosas que debemos mejorar en el articulado y hay cosas que nuestra posición es no toparlas. Pese a las modificaciones anunciadas, desde la oposición piden la salida del equipo económico del gobierno. Lo mínimo que debería hacer el Frente Económico es renunciar de inmediato. Mientras en país aseguran que la reforma contará con su apoyo siempre y cuando esta sea una iniciativa para la reactivación económica y productiva del país. Alexis Moncayo, Telediario. La reducción de cargas tributarias, fiscales y regulatorias, así como un marco jurídico estable, son parte de las 7 recomendaciones que plantea la empresa privada al Ejecutivo para generar políticas públicas que permitan atraer inversión a Latinoamérica en la denominada era de la revolución digital. Según las cifras de un estudio efectuado en el país, hay un 2% de inversiones privadas que deberían incrementarse en los próximos años. Estas 7 recomendaciones lo que buscan es justamente generar un marco regulatorio y legal estable, dando certidumbre a los inversores, promoviendo la inversión extranjera y asegurando que las inversiones están resguardadas ante cambios políticos y cambios de entorno. Para esto entendemos que es importante tener autoridades regulatorias que sean especializadas y que sean independientes del poder político y los actores del sector y que puedan hacer cumplir la normativa que existe. También dar posibilidades a contar con los recursos que se requieren para la inversión. Han pasado 95 años desde la huelga general de 1922 en la que 1.500 trabajadores fueron masacrados por protestar por sus derechos laborales. A lo largo de la historia se han tejido varias leyendas en torno al fatídico día. Ahora les contamos un poco más de este episodio. Así a una breve pausa comercial, Mario. Los invitamos a que continúen con Telediario y más información. Ya regresamos. El
El Ecuador transformó la justicia para beneficio de todos. Con la implementación de audiencias públicas, garantizamos una justicia transparente y directa. Con el sistema SUPA, facilitamos el pago oportuno de pensiones alimenticias. Con la mediación, solucionamos miles de conflictos. Cambios reconocidos por el señor Santiago Pereira Campos. No existe ningún país que yo conozca de la región que haya preparado un cambio de infraestructura tan importante y de aumento de jueces tan importante como lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria. María del Tránsito Sorrosa, Manos de Seda. María del Tránsito Sorrosa fue una mujer afroecuatoriana, conocida como Manos de Seda. Su particular apodo se debía a la labor que desempeñaba como comadrona. Una comadrona es una mujer con la habilidad de asistir en un parto a las mujeres embarazadas. En aquellos tiempos, por 1646, muchas mujeres morían a la hora de dar a luz por la falta de médicos y recursos. María, ayúdame. No te preocupes, todo va a estar bien. Pero bajo la asistencia de María del Tránsito, tanto bebés como las madres se encontraban sanos luego de los nacimientos. ¡Felicitaciones! ¡Es un niño! Además, en tiempos difíciles, donde las personas llegaban a enfermarse mucho, ella brindaba su ayuda a grandes y pequeños. Su labor fue magnífica durante muchos años. Así que, cuando Manos de Seda murió, el filántropo Ignacio Hurtado de López construyó con sus propios recursos un hospital llamado Nuestra Señora del Tránsito, en su honor. Sin embargo, luego de un incendio, el hospital fue destruido. ¡Agua, por favor! ¡Ayuda! ¡Se quema! ¡Fuego! Aunque no se ha encontrado un registro de su nacimiento ni de su muerte, María del Tránsito Sorrosa es recordada por su bondad y gran espíritu de ayuda hacia el prójimo. María del Tránsito Sorrosa, Manos de Seda. Tierra y Mar. Los mejores consejos, servicios y noticias del sector agrícola, industrial y agropecuario que beneficia a nuestra gente del campo y el mar. Circula todos los sábados con el telégrafo. Prendarios, hipotecarios y quirografarios. ¿A qué les suena eso? Bueno, son algunos de los servicios del BIES, Vanessa. Así es, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el Banco del Afiliado. Tendremos a funcionarios que despejarán todas nuestras dudas para ver si usted puede adquirir uno de estos préstamos. Atentísimo entonces a este programa de Al Mediodía. Y le esperamos como siempre por Ecuador TV a las 12 en punto. Seguimos informando en Telediario. Gracias por acompañarnos. 4 familias que denunciaron el presunto cometimiento de delitos sexuales contra menores de edad en una escuela de Guayaquil piden celeridad a la justicia para determinar sanciones a los posibles responsables. Aseguran que los involucrados serían un alumno de 15 años y un docente de la institución. Temen que cuando la justicia actúe, los posibles implicados hayan huido. Dicen que los responsables son un menor de 15 años de edad y un docente de la institución educativa ubicada en el sector de La Floresta, al sur de Guayaquil. El fiscal, pudiendo dar una orden de arresto o para que ella vaya y dé la versión, se lavó las manos y volvió a sortear mi caso y cayó en un juzgado primero de la Florida. Hasta el momento son 4 las familias que han presentado denuncias a la Fiscalía por presuntos delitos de abuso sexual en esta entidad.
y que ahora contarán con asesoría legal gratuita. Que se arresten a los posibles responsables y que exista una investigación. Él es el padre de una niña de 10 años quien habría sido intimidada por su profesor y asegura que las autoridades conocían el caso, pero que no hicieron nada. Le dimos conocimiento desde el mes de agosto, verbalmente. Ella nos engañó diciéndonos que ya estaba en el distrito la queja. Había sido mentira. La psicóloga lo que me dijo es que mi hijo que estaba diciendo mentiras. ¿Cómo puede decir una psicóloga eso? Que porque no le salió sangre, por eso no le hicieron nada. Ahora las denuncias están en manos de la Fiscalía del Guayas. Jocelyn de Mera, Telediario. Atención, en redes sociales circula un video en el que se evidencia un episodio de acoso a una menor de edad. Ante la situación, instituciones y colectivos sociales proponen medidas de prevención y combate a esta terrible realidad. El hecho sucedió el 10 de noviembre en horas de la mañana en las calles Benigno Malo y Muñoz Bernaza, centro de Cuenca. Esta persona en la vía pública se toca sus genitales y se asegura que una menor de edad lo vea. Como algo sumamente grave, es algo en lo cual las mujeres estamos expuestas diariamente. El colectivo Jolabac recoge las historias de acoso sexual y realiza un mapeo de Cuenca donde existe mayor incidencia de este hecho. Es una plataforma para que las autoridades se den cuenta en qué lugares está pasando este tipo de violencia. Por lo general sucede más en el centro de la ciudad. El sector de la Catedral, del Parque Calderón. Las autoridades explican que una de las estrategias para combatir el acoso sexual en las calles es la presencia de más policías. Con el incremento de policías vamos a tener un poco más resguardado no solo a la ciudad sino a la provincia. A eso se deben sumar acciones urgentes entre instituciones del Estado y los gobiernos municipales, es otra propuesta. Iluminación. Cortar si es que hay vegetación alta para tener visibilidad, colocar a veces paradas de buses con puntos de información o cabinas telefónicas para pedir ayuda o auxilio. Desde Judicatura se insiste en que estos hechos no deben quedar en el silencio. Deben denunciar, acudir de forma inmediata a la Fiscalía porque eso constituye una violencia en contra de la mujer. Mientras, campañas en contra del acoso se fortalecen en varias ciudades del país. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Garantizar el derecho a la dignidad de todos. De tema, 10 millones de unidades de cigarrillos fueron incinerados como parte de los trabajos de control al contrabando que efectúa el Servicio Nacional de Aduanas. Junto a los textiles, frutas y otros comestibles, los cigarrillos son de los productos más sensibles para el contrabando en el Ecuador. En los operativos de control del Servicio de Aduanas se decomisaron 10 millones de unidades, las cuales este martes fueron incineradas. Hoy estamos incinerando la defraudación y el contrabando. Hoy estamos incinerando esa competencia desleal. Podemos destruir cualquier tipo de desecho con alta temperatura. Es sin contaminar el medio ambiente, totalmente amigable con el medio ambiente. Es que su ingreso al mercado habría significado un perjuicio de más de 6 millones de dólares. Esta incineración de estos productos es parte de ese servicio del control. Y eso es lo que se tiene que entender. Aquí estamos en función del país, estamos en función de todos los ecuatorianos. No solo estamos en función de un grupo gremial o un grupo particular. Aunque en total durante la actual administración se han decomisado 36 millones de dólares de una variedad de productos que se pretendía ingresar de manera ilegal al Ecuador. Alex Llanos, Telediario. ¿Cómo hacer para que tus mañanas sean más divertidas? Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. Matilde Hidalgo. ¿Sabes por qué Matilde Hidalgo es el nombre que representa a las mujeres del Ecuador? En el siglo XX, el ser mujer era significado de no tener derechos.
y solo se dedicaban a los quehaceres del hogar. Matilde Hidalgo, desde su niñez, no comprendía el porqué de tanta desigualdad. Gracias a la insistencia de su madre, pudo ser inscrita en el colegio Bernardo Valdivieso. Siendo la única mujer en el plantel, la educación fue lo que liberó a Matilde de la discriminación. Luego de graduarse del colegio, le negaron el ingreso a la educación superior en una universidad de Quito. Pero no se rindió, hasta que en Cuenca fue admitida en la carrera de medicina. Años después, se convirtió en la primera doctora del Ecuador. Matilde Hidalgo, aún no conforme, solicitó al gobierno su derecho al voto, solicitud que tardó en dar una respuesta. Sin embargo, fue aprobada, convirtiéndose nuevamente en la primera mujer de Latinoamérica en votar. Su lucha por no permitir que la desigualdad la detenga fue la causa de que las mujeres obtengan los mismos derechos que los hombres. Porque todos los seres humanos somos iguales. Merecemos la misma educación para poder superarnos día a día. Por esta significativa razón, Loja, su ciudad natal, la reconoció como mujer ilustre del Ecuador. Matilde Hidalgo. Los mejores músicos. Las canciones de amor tienen que ser auténticas. Realmente es una expedición la música, ¿no? Y vamos a comer a lo de Beto que no se guacamole. Los músicos somos autistas con mucho swing. Se podría decir que volvés al lugar de la felicidad. En un solo lugar. Musicales. Todos los viernes 22 horas. Ana de Peralta, lambateña que encabezó una gran protesta para reclamar por las disposiciones españolas de prohibir usar vestimenta indígena o españolas a las mujeres mestizas. Mujer tenía que ser. Seguimos con más noticias. Los trabajos de extracción de escombros de un tramo del puente que conecta a Guayaquil con la isla Santay continúan. La estructura colapsó el pasado 12 de octubre. Una vez concluida esta etapa, empezaría la obra de reconstrucción cuyos gastos serán asumidos por la empresa propietaria de la embarcación Patricia, responsable de lo ocurrido. Según el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, el plazo para finalizar estas labores es de 90 días. Vamos a pasar ahora a otro tema. Una apropiada educación en salud puede ayudar a que una persona con diabetes viva sin complicaciones durante más de 30 años. Entre las principales causas para la propagación de esta enfermedad se incluyen los malos hábitos alimenticios y la inactividad física. Vivir con diabetes es sobrellevar la enfermedad porque no tiene cura. Al conmemorarse este 14 de noviembre el Día Mundial de la Dolencia, Blanquita Armijos de Ulloa reconoce que su descuido la ha puesto en riesgo. Porque el arrepentimiento es tarde, entonces hay que cuidarse desde ya, no comer en exceso. Yo comía demasiado verde frito, yuca. Si bien lo ideal es evitar este padecimiento con buena alimentación y sin sedentarismo, existe también la prevención secundaria, en la que viene la educación sobre la enfermedad, la medicación, la dieta y el ejercicio, para que la calidad de vida sea óptima. Los pacientes diabéticos, mientras no tengan complicaciones renales sobre todo, pueden comer casi todo. Lo único que no pueden comer son los azúcares refinados, como los azúcares refinados, altamente refinados. Nos hacen daños a todos. Al asumir la responsabilidad frente a la diabetes, la familia debe involucrarse con el paciente siguiendo un saludable plan alimenticio. Como Gladys Soto, de 59 años y hace 4 con el trastorno, quien menciona la importancia de recibir apoyo. Hasta acostumbrarse es un poquito duro, ¿no? Pero bueno, por la salud hay que hacerlo, pues, ¿no? Puede comer, sí, pero no en grandes porciones.
Por ejemplo, los carbohidratos. Según la especialista endocrinóloga, con un adecuado control del peso, las pruebas diarias de azúcar en la sangre y periódicas citas con su doctor, la prolongación de vida de una persona con diabetes puede pasar de los 20 a 30 años desde que le es detectada la enfermedad. Mirta Carrillo, Telediario. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños, abramos las jaulas, cantarán los pájaros. Siempre volvemos, prometemos cielos, nuevos juramentos y el verano eterno. Verano eterno, de lunes a viernes a las 17 horas. Hoy en Historietas, Alonso Illescas. Alonso Illescas, el guerrero que gobernó Esmeraldas, nació en África en 1528. Con tan solo 10 años de edad, fue esclavizado y luego fue vendido a un español en Sevilla. Fue este su dueño, quien lo bautizó y le dio su nombre, Alonso Illescas, y además le dio la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Fue traído junto a su amo a América. Años después, Alonso se encontraba en un barco que partía desde Panamá al Perú. Durante el largo viaje, una fuerte marea hizo que el barco naufragara. Los esclavos que estaban siendo transportados vieron en este suceso la oportunidad de escapar. Al salir del barco llegaron a tierra y se escondieron en las profundidades de la selva con el deseo de ser libres y no regresar a la esclavitud. ¡Viva! ¡Somos libres! Dentro de la selva se encontraron con indígenas. Alonso en poco tiempo aprendió su lengua y pudo comunicarse con ellos de forma pacífica. Los ayudó a combatir en varias ocasiones a la llegada de nuevos españoles que querían esclavizarlos. Por sus habilidades y conocimientos, fue nombrado gobernador. Fue tentado, pero nunca aceptó los sobornos de los españoles. Alonso Illescas se ganó el reconocimiento de la Real Audiencia de Quito por su liderazgo y sus ganas de ver a su pueblo libre y en paz. Alonso Illescas. ¿Algún día imaginaste estar en un país donde en un par de horas podrías tocar los 4 mundos? Una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, donde podemos encontrar tanto historia, cultura, lugares emblemáticos y sobre todo una gastronomía excelente. La ciudad de las primicias, entre ellas la primera iglesia del Ecuador. ¿Lo imaginaste? Pues esto es Ecuador. Esto es La Ruta de Enrique. Todos los sábados a las 17 horas.
Estamos de regreso con más noticias y presten mucha atención porque cuidar nuestro dinero es muy importante y saber ahorrar aún más, Valeria. Precisamente, Mariuxi, tienes toda la razón y por ello nos acompaña en esta noche nuestra compañera Silra Traslaviña, quien nos presentará el segmento Dinero y Negocios, en el que compartiremos tips y recomendaciones para mejorar y manejar bien nuestras finanzas. ¿Cómo estás, Silra? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Valeria, Mariuxi? Muy buenas noches, amigos televidentes de todo el país. Así es, hoy estrenamos este espacio pensado para transmitirles sugerencias y recomendaciones para administrar sus finanzas y ahorrar. Además, tendremos consejos para despertar al emprendedor que llevamos dentro. También abordaremos de modo sencillo temas de interés ciudadano como la deuda pública, además de los impuestos y el uso y funcionamiento del dinero electrónico. Y precisamente con ese tema iniciamos este segmento. Póngale atención al siguiente reportaje. Es un mecanismo de pago más. La billetera móvil o el dinero electrónico es una herramienta para realizar transacciones. Desde 2013 estuvo manejada por el Banco Central. Pero a partir de 2018, el mecanismo pasará a ser controlado por la banca privada y las cooperativas de economía popular y solidaria. La razón, masificar el uso de dinero electrónico en el país. No hemos hablado todavía sobre qué tarifas se van a subir, cuáles se van a bajar y demás. Lo que sí está claro es que tiene que ser un incentivo para utilizar el sistema. Y el incentivo mayor que quiere la ciudadanía es que sean rápido, que sean sencillas y que sean baratas. Otro de los objetivos es ahorrar, puesto que al Ecuador le cuesta sobre los 12 millones de dólares cada año importar el papel moneda y ponerlo en circulación. La Asamblea Nacional, al momento, debate la ley económica urgente para impulsar la reactivación económica en el país. En la normativa se colocaron las reformas necesarias para que el sector privado pueda asumir el control de este mecanismo de pago. Uno de los principales cambios en la normativa es reemplazar las palabras dinero electrónico por mecanismos de pago electrónicos. El debate de si es dinero electrónico que se va a usar, etcétera, yo ya les pido que quitemos eso de nuestras cabezas porque dinero electrónico ya no se está considerando en ninguna parte del código orgánico. Al momento en el país hay alrededor de 355.000 cuentas de dinero electrónico abiertas y se realizaron transacciones por más de 35 millones de dólares este año. Bien, compañeras, amigos televidentes, ¿qué tal les ha parecido a ustedes este segmento? Pues pensado también para tratar los diferentes temas de interés relacionados con las finanzas personales también. Sumamente útil, Silrat, y es que a quién no le interesa conocer cómo podemos nosotros de centavo en centavo ir haciendo crecer nuestro dinero, ¿no? Es súper interesante este segmento que estamos presentando esta noche porque muchas personas me han comentado que con el dinero electrónico pueden ir a comprar algo, ¿no? Les salva de muchísimo, incluso los taxis también lo están utilizando, así que es una herramienta muy importante para ahorrar. En próximas entregas, Silra Traslaviña nos contará cómo nosotros podemos abrir una cuenta de dinero electrónico, cómo podemos consultar el saldo, cómo podemos nosotros también consumir, como bien lo dices, Mariuxi, además ahorrando esos centavos que nunca sobran y que más bien debemos nosotros incrementarlos en nuestro bolsillo. Y que nos salvan, ¿no? En el momento menos pensado. Sí. Momento también, Valeria, ahora de conocer qué está sucediendo en los deportes. Vamos a saludar a nuestro compañero Fernando Estrada, que nos tiene la última información. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeras? Qué gusto acompañarlas en este segmento deportivo. La verdad hay mucha información que revisar. Los ecuatorianos ya empiezan a dar noticias en los Juegos Bolivarianos. Lenín Preciado levantó la primera medalla para los ecuatorianos. El judoka se llevó pues en la categoría de 60 kilogramos pues la primera medalla de oro, y hay que resaltar que es sin duda alguna pues un logro importante. Revisemos a continuación lo que ha sido el logro del ecuatoriano.
Perfecto, está el logro de Ledín Preciado, la primera medalla para los ecuatorianos. Hay que resaltar el himno nacional por todo lo alto, así que es lo más importante, que comencemos a conseguir los triunfos. Hay que revisar dentro de la delegación ecuatoriana más de 300 deportistas que nos representan en estos Juegos Bolivarianos y que hay una historia siempre particular y de superación que debemos revisar. Es el caso de Jorge Medina, que en la disciplina de lucha nos representa. Conozcamos un poco más de su historia. Los combates estuvieron un poco pesados, estuvieron fuertes mis contrincantes, pero gracias a Dios pude conseguir uno de los 3 colores, que fue la medalla de bronce. Y me siento orgulloso por lo que no me voy a ir con las manos hacia Ecuador. Y agradecer porque ya el próximo año voy a tener una preparación más grande y voy a conseguir, voy a dar todo de mí ya para el próximo año y conseguir la medalla de oro. Aparte del deporte, yo me dedico a lo que es a servicio de seguridad y me dedico solamente a lo que es a mi familia. Ya me estaba retirando ya poco a poco, por lo que es algo pesado mantener a tu familia, estar en el deporte, trabajar. Es algo fuerte y gracias a mi mujer yo pude mantenerme aún, porque si no fuera sido por ella me fuera retirado este año, no fuera viajado acá. Mis objetivos deportivos para el próximo año: alcanzar los que son Juegos Sudamericanos, Panamericanos, y mi meta, un mundial, un olímpico, y ahí ya finalizaría con broche de oro lo que es eso. Agradecer a mi señora esposa y a mis hijas por haberme apoyado en esto, a mi mamá, a mis hermanos también que estuvieron pendientes en esto también, y a mis entrenadores. Gracias a ellos aún sigo aquí, sigo de pies y no me voy a dar por vencido ya el próximo año. Bien, regresamos con más información. Dicen que lo prometido es deuda. Vamos a revisar lo que prometíamos incluso en nuestras cuentas de redes sociales, el clásico del astillero. Mañana se juega el partido inmortal de fútbol ecuatoriano. Emelec recibirá en el Estadio Capola Barcelona, y vamos a recordar casualmente el último enfrentamiento que se dio en este mismo escenario, ¿no? En el Estadio Capoel, este renovado Estadio Capoel, muy bonito por cierto, donde Emelec terminó ganando este encuentro por la mínima diferencia. El gol de Marlon de Jesús, por esta jugada por el costado izquierdo, el pase de Gaibor, buscando la Preciado, y Preciado asimismo lo buscaba Marlon de Jesús. Fue el partido, el último que se jugó en este escenario deportivo. Mañana, sin duda alguna, se sacarán chispas de estos 12 equipos, porque los dos necesitan la victoria a como dé lugar. Emelec buscando ganar la etapa y Barcelona a como dé lugar también buscando meterse en Copa Libertadores de América. Un clásico que sin duda alguna será realmente candente. Bien, seguimos revisando información. Me comentan que hay que también revisar lo que prepara Perú. Claro, Perú mañana juega su partido definitorio para poder entrar al próximo Mundial de Fútbol. Los peruanos reciben a Nueva Zelanda. Aparentemente Gareca, el técnico de la selección peruana, de nacionalidad argentina, por cierto, ha preparado algunas modificaciones de cara al once inicial que va a enfrentar este partido. Nueva Zelanda realmente el local no pudo hacer la diferencia. Perú lo pudo haber ganado. Por ahí dicen algunos que no se animó, que Gareca prefirió por ahí asegurar el resultado y en casa definir todo. En el Estadio Nacional ha entrenado la selección peruana, definiendo los últimos detalles del once inicial. Aparentemente hubieron algunas variantes. Yotun no pudo haber alternado también en su posición. Algunas novedades que ha estado ensayando el técnico Gareca, pero que veremos si terminan siendo realmente una realidad en el once inicial. Seguimos revisando información. Otro de los clasificados que se dio, en este caso en el continente europeo, fue Suecia. Y seguramente muchos no están del todo contentos porque se quedó Buffon e Italia afuera. Pero miren esto, Eurosports, este medio internacional, estaba transmitiendo en el Estadio San Siro con el Giuseppe Meazza, ¿no? Con los dos nombres que se conoce a este escenario en Milano. Les cuento que los suecos realmente estaban alborotados y en una transmisión en directo, ojo, miren cómo la algarabía de este medio, que en ese momento estaba en vivo, realmente no lo midieron los jugadores suecos y la emoción los embargó. Se llevaron todo de por medio, destruyeron la mesa, el estudio, todo lo que había montado el canal para poder llevar la transmisión. Realmente increíble lo que se terminó dando. Los suecos celebran por todo lo alto su clasificación al próximo Mundial de Rusia 2018. Nuestra parte en los deportes, compañeras, es todo lo que les podemos ofrecer. Seguramente nos reencontraremos más adelante en las siguientes emisiones. Qué adrenalina, ¿no, Fernando, de los suecos? Pero a mí me quedó una duda. Usted dijo que era muy bonito el Estadio Capoel, porque usted es melexista. Por supuesto. Intuyo. Sí, claro. ¿Y cómo nos estamos preparando para ese clásico, Fernando? Bueno, el clásico realmente va a estar candente. Va a ser bien complicado que
dar un pronóstico y decir que alguno se lo puede llevar a clásico, es clásico y puede pasar cualquier cosa. Bueno, Fernando, nosotros queremos comentarte, mira, por algo estamos de rojo y verde. Navideñas las veo. No, la bandera de Manabí, para que lo sepas, y barcelonistas puras. Así es. Así que aquí tienes a grandes contrincantes. Un homenaje a nuestra provincia. Bueno, mañana seguramente estaremos comentando el clásico a esta misma hora. Claro que sí, así que estaremos esperando también con más información, Fernando. Nosotros ahora vamos a revisar información internacional. Un tiroteo en California, Estados Unidos, dejó 5 muertos y 10 heridos, entre ellos 3 menores de edad. El hecho se registró en una escuela. La policía abatió al atacante. La policía de California investiga las causas por las que un hombre comenzó a disparar en una casa y luego se trasladó a una escuela en la localidad de Rancho Teama, donde los agentes lograron evacuar a los niños y niñas a un lugar seguro. Era muy claro desde el comienzo que teníamos un sujeto que estaba escogiendo aleatoriamente objetivos. Somos conscientes de que hubo un incidente de violencia doméstica, según lo informado por los vecinos que involucraban al sospechoso de disparar. Entre los fallecidos no hay niños. 5 personas murieron, entre los fallecidos está el atacante que fue abatido por los uniformados. Además, otras 10 resultaron heridas, 3 de ellos niños de 6 años que recibieron varios impactos de bala. Alrededor de 100 policías fueron desplegados en la zona, donde se investigan al menos 7 escenas del crimen, incluyendo la escuela. Indicaron además que el atacante tenía un rifle semiautomático, 2 pistolas y disparaba sin tener un blanco específico. Este hecho se da hace poco más de una semana, cuando se registró un tiroteo en Texas que dejó 26 muertos. Fanny Lara, Telediario. Medios de comunicación peruanos filtraron un documento no oficial sobre la declaración de Marcelo Odebrecht ante fiscales de ese país, en la que el titular de la constructora brasileña asegura que entregó dinero a Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente de Perú, en 2016, cuando fue contratado como consultor luego de dejar el gobierno de Alejandro Toledo. Y asciende a 530 el número de muertos por el terremoto en la frontera entre Irán e Irak, mientras que el Vaticano anunció la fecha de la llegada del Papa Francisco a Chile y Perú. Más noticias en el siguiente resumen del mundo. Las autoridades de Irán recorrieron las zonas afectadas por el terremoto que sacudió el pasado domingo a una localidad de este país en la frontera con Irak. Según el último balance, la cifra de muertos llegó a 530 y el número de heridos a 7.817, más los 300 hospitalizados en Irak. El gobierno iraní anunció el fin de las labores de rescate y comenzarán la remoción de escombros de al menos 300.000 infraestructuras destruidas. El hijo mayor del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, intercambió mensajes con Wikileaks durante la campaña para las elecciones presidenciales. Las comunicaciones, que fueron a través de mensajes internos en Twitter, habrían iniciado semanas antes del proceso electoral. Una mujer africana se reunió con su hijo de 4 años después de llegar a España en botes separados y de mantenerse separados sin contacto durante meses mientras las autoridades establecían su familiaridad. Un abogado que llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el niño permaneció bajo los servicios sociales. En emergencia es declarada la isla griega de Simi por el paso de la tormenta Eurodis. Las intensas lluvias y los fuertes vientos provocaron deslizamientos de tierra que afectaron carreteras, la red de riesgo y el suministro de electricidad. Varias viviendas, vehículos y embarcaciones quedaron destruidas. El Papa Francisco abordará problemas indígenas y se reunirá con sus organizaciones en su visita a Chile y Perú. Así lo dio a conocer el Vaticano, que informó que el pontífice llegará a Chile el 15 de enero de 2018, donde permanecerá 3 días, para luego ir a Perú del 18 al 21 de enero. Fanny Lara, Telediario. Y queremos recordarles que nos renovamos para informar más y mejor a la ciudadanía. Una nueva propuesta impulsada por Ecuador TV y Gama Visión que se puso en marcha. Ecuador asumió el reto de transformar sus medios públicos y desarrollar una línea editorial que pose sus ojos en la gente y sus necesidades. Se iniciarán cambios como hoy el nuevo telégrafo, empezamos con nuevos noticieros tanto en la mañana, tarde y noche con un producto que se llama Telediario, tenemos 5 revistas nuevas en el telégrafo y bueno, creo que cada 15 días, cada 3 meses vamos a ir haciendo nuevos productos que sean plurales, que sean incluyentes, que sean objetivos. Lo que estamos haciendo es colaborar con toda la gestión de cada uno de los gerentes de las empresas públicas coordinadas y en esta ocasión lanzando productos frescos, renovados y generando ese sinónimo de confianza en la población para que estos medios tengan esa aceptación y sobre todo la credibilidad del pragmatismo de vender realidad. Para el gobierno nacional esto es importante.
Andrés Michelena, gerente de medios públicos, describe la visión del presidente Lenín Moreno. Como nos ha dicho el presidente de la República, nuestra meta es devolver a los ciudadanos unos medios públicos decentes, honestos y transparentes. En una velada en compañía de comunicadores que se incorporan a este nuevo proceso, se celebró este nacimiento. Confiemos en que los resultados sean los que la gente y el público se merecen. Así, el 14 de noviembre marca un hito en la historia de la comunicación masiva del país, con el desafío de recuperar medios que no tengan más interés que el bienestar de la ciudadanía. Carla Arcentales, Telediario. Y así concluye esta jornada informativa. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. A las 6 de la mañana, la primera emisión, con lo que usted debe conocer para estar bien informado. Y a la 1 de la tarde los hechos que van marcando la jornada. Y a las 21 horas, 9 de la noche, el mejor resumen noticioso del día. Gamavisión y Ecuador TV juntos en una etapa inédita de la historia de la televisión ecuatoriana. Muy buenas noches. Buenas noches.